Hoy estaremos hablando de Job, capítulo 1. Y vamos a iniciar con una oración de apertura a este mensaje de la palabra. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento. Agradecemos, Señor, el espacio, Señor, que nos permites para estar aquí, Señor, para hablar de tu palabra, para bendecirte y exaltar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, que tu presencia, que tu Espíritu Santo nos guíe a llevar este mensaje, Señor, que queremos compartir y sea de bendición para muchas almas y personas que nos escuchan a través de este video. En el nombre poderoso de Jesús, invitamos al Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer Job capítulo 1. Las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Vamos a estar conversando de un hombre que habla la Biblia que fue un hombre recto, un hombre que también fue muy bendecido por Dios, y este hombre que habla la Biblia se llama Job. En el capítulo 1 se menciona muchas de las cosas que tenía de riquezas. Tenía 7 hijos. Me impacta en este libro que sus hijos hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Job siempre hacía sacrificios para sus hijos, porque siento de que Job sabía que sus hijos no estaban bien delante de Dios. O sea, que pecaban, o de alguna manera él veía cómo fallaban. Porque por eso la Biblia menciona que su padre Job tenía que hacer estos sacrificios a Dios para, como quien dice, Dios no los castigara, y pues como él era un hombre temeroso a Dios, lo que él hacía era pues siempre agradar a Dios, y como él sabía que sus hijos posiblemente no lo hacían, entonces él hacía esto, ofrendaba en nombre de sus hijos. Sí, porque dice la palabra, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos. Exacto. Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. O sea que era un gran trabajo el que le costaba a Job estar siempre con ese temor, y esos sacrificios lo hacía todos los días. O sea, este hombre era tan rico en animales, porque aquí lo dice, y de esta manera hacía todos los días. O sea, exacto. Fue fuerte. Aparte de todo lo que menciona el libro, todo lo que Job vivió, le tocó estar encima de sus hijos, porque él sabía que no estaban bien. Pero vamos al 6, que es el que queremos llegar y compartir en este día. Y dice la palabra de Dios en el 6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Esto pareciera que había como una reunión, como algo que se iba a dar. Lo que me impacta es cómo Satanás sabía también de que se iba a dar eso, porque
como la Biblia habla de que él fue desechado del cielo, ¿cómo? O sea, que quieres decir que cómo llegó en ese preciso momento cuando Dios estaba reunido. Sí, porque dice, entre los cuales también vino también Satanás. Entonces, más adelante pues sabemos que Dios le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, aquí hay un punto muy fuerte. O sea, no estaban en la tierra, pero para mí tampoco no estaban en el cielo, porque la Biblia dice que él fue desechado. Automáticamente entrada negada al cielo. O sea, él no puede entrar al cielo. O sea, ¿dónde estarían en ese momento? Es un punto ahí. La Biblia no lo dice aquí, ¿dónde estaban? Muchos dicen, muchos teólogos hablan y doctores de la palabra dicen que eso fue en el cielo, pero para mí es como algo muy delicado, porque yo siento que automáticamente él no pudiese entrar allá. O sea, Claro. no pudiese estar allí. Claro, una vez expulsado, ¿no? Y ahí lo menciona claramente, que le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás responde, vengo de rodear la tierra. O sea, y específicamente, pues hay como un encuentro entre Dios y Satanás, como nuevamente a querer retar a Dios, porque Jehová le dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay entre otros como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hay un énfasis, solamente Dios habla de Job, no habla en sí de su familia. O sea que él era el hombre recto de esa familia, porque nos dice, no has considerado a Job y a sus hijos, a su mujer, a toda su familia, recto, apartado del mal. No, dice que Job nada más. Entonces, como estábamos conversando hace un rato, Satanás le dice a Dios que, aquí vamos a leerlo, vamos con palabra. Dice el 10, no le ha cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Aquí me llama la atención de que Satanás sabe todo lo que Job tenía y estaba muy pendiente a Job. Pero ¿por qué Satanás estaba muy pendiente a Job y conocía todo lo que Job tenía y lo que Dios hacía en la vida de Job? Porque habían unos hijos que estaban cometiendo siempre pecados. Porque yo siento de que Job sabía lo que hacían sus hijos. Claro. Cuando en un hogar hay pecado, porque ellos comían y bebían, o sea, no bebían agua. Prácticamente cuando comían y bebían y fiesta, y su padre todos los días tenía que estar haciendo los sacrificios para que Dios no los castigara o los matara, por decirlo así, en ese principio. Cuando tú estás cometiendo mucho pecado en un hogar, cuando tú cometes mucha blasfemia o pecado, o estás haciendo lo malo, Satanás está pendiente de eso. Satanás está allí, conoce todo lo que pasa en ese hogar. Pero Satanás, a quien le interesaba no era los hijos y la familia de Job. A quien Satanás quería de ese hogar tratar de destruir era a Job, porque era un hombre que era recto. Por eso se cuela en esa reunión para probablemente provocar a Dios. Pero Dios también sabía de que ese era el objetivo, lo que quería Satanás hacer, pues como retarlo. O sea, lo que quieres decir en este punto es que Satanás quería ver qué tan creyente de Dios era Job. O sea, qué tanto lo iba a seguir alabando, adorando, serle fiel a Dios. Sí, porque en el día dice, no le has cercado alrededor de él. O sea que Dios, cuando tú estás en obediencia a Dios, aquí vemos en la palabra, en el versículo 10, que tú estás cercado. O sea, tú estás protegido con ese poder de Dios, donde Satanás no puede ni siquiera
hacerte nada. No puede ni tocarte, no puede hacerte nada. Pero hay unos puntos muy importantes y poderosos cuando se arranca hablando del capítulo 1 de Job. Se arranca de que era un hombre bendecido, arranca de que tenía 7 hijos, arranca de una vez de que prácticamente enfoca de que los hijos andaban en pecado, andaban lejos de Dios. Y arranca también obviamente diciendo de que ves cómo Satanás conocía la vida de Job y todas las cosas que tenía, de que estaba protegido, o sea que intentaba atacarlo y no podía. Por eso van de Dios a hacer este reto, de retar a Dios y provocar a Dios. Pero Dios sabía que ese hombre era íntegro, ese era un hombre recto en la presencia de Dios, y por eso cuando tú eres recto y estás y andas en obediencia, obedeces al Espíritu Santo, Dios te va a bendecir. O sea, pero es una obediencia y una integridad muy grande, o sea, no de a días, porque hay personas que creen que porque te portas bien 2-3 días ya vas a estar como Job bendecido. No, aquí lo dice la Biblia, que era un hombre recto, o sea, temeroso y apartado del mal. O sea, era un hombre que no pecaba prácticamente, un hombre que no tenía pecado. Claro, era un hombre temeroso a Dios. Y bueno, y retrocediendo un poquito atrás, entonces en el 6, me llama mucho la atención aquí, esto está bien profundo y poderoso. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Estábamos hablando hace un momento de que algunos dicen de que eso fue en el cielo. Para mí yo digo que no. En la tierra no fue tampoco, porque por algo Satanás le contesta y Dios le dice ¿dónde viene? Y él dice vengo de rodear la tierra. O sea, aquí hay un mensaje profundo también que he estado escuchando muchas personas que dicen que él prácticamente se coló ahí arriba. Él no puede entrar ahí arriba porque él fue desechado. O sea, la palabra no se puede contradecir. Es como que cuando ya venga lo del juicio y todo lo demás, algunas almas estuvieron por ahí arriba, de las que se quedaron, de que la Biblia lo da claro que no todas las personas van a entrar, solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos, dice la Biblia. Entonces no puede entonces después que un pecador entró allá arriba y se coló. Eso quiere decir que estaba en un lugar. Quiere decir que no estaban entonces en el cielo. Quiere decir que estaban en un lugar. Ni tampoco estaban en la tierra. O sea que hay profundidades, hay transiciones y hay niveles profundos a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Los hijos de Dios. O sea, esto es muy profundo, o sea, esto es como un pensar, no está aquí en la palabra escrito, no está aquí, pero cuando tú lees aquí, vinieron a presentarse a Dios los hijos de Dios, los hijos de Dios. O sea, ¿cuáles hijos de Dios? Entre los cuales también vino Satanás, Eso quiere decir que pues como ya lo habíamos comentado o como yo lo había comentado, pues Dios tenía una reunión ya planificada. Ok, pero pareciera ser que Satanás fue como en representación de la tierra. Porque imagínate en una reunión y que a cada hijo le toca exponer algo, pero a Satanás le preguntan, ¿de dónde viene Satanás? Y él dice, de rodear la tierra. O sea, Satanás vino en representación de la tierra. O sea, esto es muy profundo y no lo dice la Biblia en este pasaje, pero pareciera a una profundidad de que estaba Dios en un lugar donde había también hijos de él. Porque aquí no dice ángeles. Exacto. Ahí no dice ángeles, porque si Dios hubiera dicho estaba Dios en un lugar reunido con los ángeles, entonces ya hubiera hablado de ángeles. Exacto. Pero dice que él estaba reunido con los hijos. Con los hijos de Dios. O sea que esto es más allá. Yo no quisiera como tocar ese tema, tocar ese punto, pero como si no fue en el cielo, porque yo creo que no fue ahí, porque ahí no puede entrar Satanás, y tampoco fue en la tierra, pareciera que estuviera en otro mundo. Exacto. En otro lugar. Entonces en ese otro lugar
habían hijos de Dios. Todo lo que Dios creó, pues, se basa de que son criaturas hijos de Dios, todo lo que es creado por Dios. Pero hay un mensaje profundo ahí, porque la gente a veces, tú sabes que la gente lee la Biblia y lo deja ahí por encima, pero como que no le han colocado mucha importancia al versículo 6. Estábamos conversando del capítulo 1, versículo 6 del libro de Job. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En esta ocasión estábamos conversando de eso porque nos llamaba mucho la atención poderosamente de que sabemos de que es Dios. Cuando habla de este versículo, no menciona, o la palabra de Dios no menciona en ese versículo de que en qué lugar estaban, de merodear la tierra, de rodear la tierra, y le habla en alguien específico que era Job. Le dice a Dios de que lo tenía rodeado y por eso el hombre era recto y no podía fallarle a Dios. Hace un reto, pero es bien profundo. A lo que queríamos caer, pues no es tanto la importancia, pero sí hay misterios profundos en pequeñas cosas que a veces nos saltamos de la palabra. Hablando aquí, pues obviamente lo que estamos conversando de Job, habrán otros lugares, habrán otros planetas que Dios ha llenado de hijos. Un Dios tan poderoso haría solamente la Tierra, este planeta que vivimos, y solamente la creación esta. Un Dios tan poderoso que todo lo que Él habla tiene poder para cumplirse. Son pequeñas profundidades que quedan allí. No sé si quieres aportar más algo de lo que estamos hablando. Bueno, nada más que esto es un tema bien interesante, la historia de Job, que fue pues uno de los hijos a los cuales Dios más amó, que Job fue un hombre fiel, un hombre que siempre estaba en adoración, temeroso a Dios, y que Job, a pesar de amar tanto a sus hijos, y Dios ponerlo a prueba, pues Job nunca decepcionó a Dios. Entonces, ¿qué quiere? Yo entiendo que pues esto quiere decir que nosotros, a pesar de todas las pruebas o circunstancias difíciles, no tenemos que dejar a Dios a un lado y pues no nada más cuando Dios nos bendice estar con Dios, no, sino que pues estar siempre con Dios, porque Dios nos puede poner pruebas a ver si en verdad nosotros lo amamos a Él. Claro que sí. El libro de Job es muy poderoso porque abarca muchas cosas positivas, como la bendición de que Dios le volvió a dar aún más de lo que él tenía por llegar a la meta, por llegar a ese final de no fallar, de mostrar su amor. Exacto, de no desviarse, de no contaminarse como hacían sus hijos. Por eso es que al final del libro Dios le dio hijos y lo bendijo doblemente de todas las calamidades y todas las circunstancias negativas, y inclusive también habla de una oración que Job hizo, porque Dios mandó a alguien, y o sea, me impacta porque pareciera ser que Dios no escucha cualquier oración, porque dice que Dios escuchó entonces la oración de Job, y quiere decir que entre más íntegro, más limpio, más apartado del mal tú estás con Dios, Dios puede escucharte aún más rápido tus oraciones y darse las peticiones que tú estás pidiendo. Pero sí, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que no podemos leerla así por así, porque muchas personas quedan confundidas, y no es el fin de confundir a nadie. Pero sí, cuando yo escucho esas cosas de que Satanás se fugó y entró al cielo, ¿ustedes creen que Dios, tan poderoso que es, puede permitir que alguien se cuele a la presencia santa de su santuario? Yo por eso es que digo que eso no se dio en el cielo. Habría que leer más profundo la Biblia para ver, pero yo no creo por ahora de que
esa situación, esa reunión se haya dado en el cielo. Se habla mucho de que aquí hay infiltrados en esta tierra, que hay reptilianos, que hay personas que tienen una raya en la vista, y seres que están aquí, élites poderosas en este mundo espiritual, que no todo el mundo lo puede percibir, y que obviamente cuando tú estás también a un nivel de búsqueda, a un nivel súper espiritual, Dios te va a llevar a otras dimensiones que vas a poder ver. Pero sí me llama mucho la atención de que eso fue como una reunión y a Satanás le tocó hablar de la tierra. Entonces, pues obviamente tenemos que tener mucho cuidado, porque si también tú ves ese énfasis de esa reunión, pues él fue a hablar de una familia. No, ¿verdad? Él fue a hablar de Job y fue a pegar como una querella a Dios para decir, ¿sabes qué? Allá Dios le dice primero, no has considerado a mi siervo Job recto, temeroso por todo el mal, pero él fue y pegó como una querella así, pero porque tú lo tienes protegido, porque tú lo tienes cercado. Y bueno, ahí llama mucho la atención de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que en nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia completa que está dentro del techo en el que vivimos, estemos apartados del mal, estemos apartados del pecado. ¿Por qué? Para que no pase solamente como Satanás le contestó a Dios. Sí, porque lo tiene cercado. Es mejor que todos los que vivamos dentro de un hogar estemos con esa cerca espiritual que Dios pone alrededor de nosotros para protegernos. ¿Y cómo? Apartándonos del mal, apartándonos del pecado. Y estamos aquí en este nuevo episodio, en este nuevo video, para la gloria y honra de Dios, seguir llevando un mensaje profundo, ejemplar, para que pongamos en práctica la vida de Job en nuestra casa. Que no solamente se diga que la esposa tiene un cerco, o que el esposo tiene un cerco, o que los hijos nada más tienen un cerco, sino que todos estemos cercados espiritualmente bajo la cobertura de Dios. Por si Satanás quiere provocar a Dios sobre alguien, sobre una familia, pues se encuentra de que esa familia está cercada y protegida en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y los ángeles guerreros de Dios en ese hogar. Así que este ha sido el mensaje que hemos querido compartir en este día, para que llegue a sus hogares y pongamos en práctica dar el ejemplo a nuestros hijos, a toda la familia completa que estamos dentro del hogar, para que ese cerco espiritual sea completo en el hogar, para que las bendiciones de Dios sea en el hogar completo. Así que no sé, algunas palabras más que quieras mencionar para despedirte. Bueno, agradecer por este espacio a las personas que nos ven y nos escuchan. Esperemos podamos llegar a ellos y bueno, como dice mi esposo, estar siempre en oración y ser fieles a Dios. Y no solamente pues el papá o la mamá, sino también los hijos. Que la misericordia de Dios nos alcance todos los días. Un gran saludo a todos los que nos ven. Suscríbanse en nuestro canal, que estaremos grabando muchos más videos, mucha más enseñanza para compartir en el poderoso nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Que Dios les bendiga. Saludo y protección para toda su hogar y su familia entera.